Buenos días, amados. Qué bueno poder estar reunidos en esta reunión de culto a nuestro Padre Celestial. Espiritualmente estamos todos unidos, todos juntos, y qué bueno, porque podemos celebrar a nuestro único y Dios que merece nuestra alabanza, nuestra adoración. Y aquí estamos los que adoramos en espíritu y en verdad. Así que para este domingo tenemos un tiempo precioso, el cual lo vamos a disfrutar plenamente todos los hermanos. Y vamos a darle paso a la palabra del Señor en este momento. Agradecidos con el Señor por el hecho de poder compartir lo que Él está transmitiendo a nuestros corazones. Estamos hoy hablando la tercera y última parte de lo que será el tema: ¿qué oportunidades le da la iglesia al diablo? Recuerda que hemos tenido por 2 reuniones esta palabra y con esta concluimos en este día. Así que, qué importante preguntarnos todos: ¿qué oportunidad le da la iglesia al diablo? Y eso se lo hago así, de despacio, para que cada uno de nosotros podamos pensar, podamos reflexionar acerca de qué le estamos permitiendo al enemigo que haga en contra de nuestras vidas, en contra de la iglesia del Señor. No es posible que el enemigo pueda ingerir en las cosas de la iglesia del Padre. Para poderlo desarrollar, vamos a pasar entonces a la palabra del Señor. Y lo vamos a iniciar a partir de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 en adelante. Lo vamos a leer en la Reina Valera actualizada al 2015 y dice la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sean sobrios y velen. Su adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Resistan al tal, estando firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo entre sus hermanos en todo el mundo. Y cuando hayan padecido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, quien los ha llamado a su eterna gloria en Cristo Jesús, Él mismo los restaurará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. A Él sea el dominio por los siglos. Amén. Y todos decimos amén. A manera de introducción, quiero que podamos reflexionar en lo que hemos leído y el título. Porque lo que está haciendo el Señor a través del consejo de Pedro es dándonos una alerta a toda la iglesia del Señor que el enemigo está tratando de infiltrarse en cada uno de nosotros por medio del orgullo. Y si nosotros permitimos el orgullo en cada una de nuestras vidas, nos vamos a levantar como adversarios u oponentes de nuestro Padre Celestial. Así como sucedió con Pedro, cuando él se levantó como adversario hacia nuestro Señor. ¿Y por qué permitió esto Pedro? Fue un momento de debilidad anímica, tratando de ser esa persona que ayudaba a nuestro Señor Jesús. Pero lo que él le quiere aconsejar es lo contrario a lo que Dios había determinado conforme a su voluntad. Entonces, Satanás logró infiltrarse en Pedro y hacer y provocar lo mismo que Satanás hizo allá en el cielo cuando él era Luzbel. ¿Se recuerdan de todo esto? El miércoles 15, Dilcia nos estuvo hablando con respecto a que el orgullo y la ansiedad van tomadas de las manos. Van juntas siempre. Donde está el orgullo, está la ansiedad. Y nosotros tenemos que estar con mucho cuidado, porque cuando está la ansiedad está esa efervescencia de pensamientos, está ese montón de cosas que vienen a la mente y no podemos darle corrección. Estamos desestimando muchas cosas y estimando otras que no necesitan ser estimadas. Y Satanás sabe que en ese momento nosotros somos presa fácil para que él nos pueda devorar. Y muchas veces logramos repeler, pero repelemos más bien la voz dulce de nuestro amado Padre, que está queriéndonos dar un consejo como Padre amoroso que es de nosotros. Así que es importante preguntarnos en esta mañana: ¿qué oportunidades le estamos dando nosotros al diablo? ¿Qué oportunidades le da la iglesia al diablo? Meditemos en esta pregunta para poderla responder conforme al siguiente subtítulo. Bien, el siguiente subtítulo se llama Evadiendo la piedra máxima de tropiezo. Hay una piedra de tropiezo y se levanta como máxima.
porque esto el enemigo lo utilizó allá en el cielo. Mire qué atrevido, lo utilizó en el cielo. Pero como no tuvo nada de éxito, ahora quiere tener éxito en los hijos de Dios en esta tierra. Pero los hijos de Dios tenemos que estar atentos para evadir esa piedra máxima de tropiezo, en la cual no queremos tropezar, así como sabemos que tropezó Pedro. Y lo vamos a ver más adelante. Pero para desarrollar este subtema, vamos a ir a esta porción bíblica. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Reina Valera actualizada al 2015 dice: sean sobrios y velen. Su adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Si fijamos nuestra mirada en lo que está sobresaltado en negrita, dice: sean sobrios y velen. Tenemos que ser sobrios, o sea, esa palabra nos indica de no estar alcoholizados, que estemos en nuestro cabal sentido, que no andamos deambulando de un lado para otro en pensamientos que no deben ser. Y la siguiente es velen, que significa estar alertas, una mente que está dispuesta a todo lo que el Señor quiere, alertas porque el enemigo anda ahí como un león rugiente. Y déjeme decirle que esa palabra, su adversario, que en el literal griego significa el actor. O sea, Satanás con una actuación magistral se levanta como un león, que no es un león, solo es una actuación, queriendo traer miedo, tratando de traer confusión a las mentes para él poder devorar a estas vidas. Bien, desarrollemos este tema. El que vive en orgullo siempre vive con una mente efervescente, con una mente que no está quieta, está muy inquieta. Está pensando, razonando, ideando muchas cosas, porque piensa que lo que hacen nosotros no es correcto, sino lo que él piensa. Que la forma de actuar de unos no son tan buenas como la forma de actuar de él. Siempre está en contraoposición. Nunca está en acuerdo con las otras personas, porque esa situación del orgullo le lleva a una ansiedad por querer verse él, manifestarse él. Eso es lo que Satanás siempre pretendió allá en el cielo y pretende ahora en la tierra, que sea visto él en la vida de las personas. Y así actúa la persona que está en la situación de orgullo y ansiedad. Por eso es bien importante poder ver lo que el Señor nos está hablando a través de esta palabra. Él nos dice: sean sobrios. Y cuando habla de sobriedad, habla de una mente relajada en Él. Una mente que está tranquila, tiene paz. Él habla acerca de velar, de estar alertas, de estar atentos, como lo menciona la Nueva Versión Internacional. Y estar alerta significa que tú estás vigilante de todas las cosas. Sabes cómo Satanás puede venir a tu vida. No ignoras sus maquinaciones. Y Satanás pretende que las ignores, porque recuerda, adversario también en el literal significa el actor. Él hace una actuación que pareciera que todo anda bien, pero al final él va a dar su estocada final para que nosotros caigamos en su trampa y no lo podemos permitir. Entonces, el Señor nos manda a ser sobrios, una mente que no esté alienada ni frenética. Sobrio significa que tú tienes plena confianza en nuestro Padre Celestial, que si Él te dice no, es no. Que si Él te dice sí, es sí. Que si Él te dice toma a la izquierda, tomas a la izquierda. Si Él te dice toma a la derecha, tomas a la derecha, porque estás en tu cabal sentido, estás sobrio. Pero también velar, estar atentos, estar sigilosos, estar sabiendo de que el enemigo puede atacar o por izquierda, por derecha, por arriba, por abajo, atrás o por delante. No importa, tú estás velando. Tú estás atento y no permites que el enemigo venga a tu vida, como sucedió en la situación de Pedro, que él nos la está transmitiendo como esa oportunidad que tiene de dar un consejo por lo que él vivió, a la par de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros no caigamos. Gracias a Dios por la vida de Pedro, que nos da estos consejos. Y para poderlo ver, ¿qué fue lo que pasó con Pedro? Vamos a recordarlo nuevamente y vamos a ir nuevamente a esta porción bíblica. Esta porción bíblica se encuentra en Mateo, capítulo 16, versículo 22. La leemos
en Dios habla hoy. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: Dios no lo quiera, Señor. Esto no te puede pasar. Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, pues eres un tropiezo para mí. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Podemos ver lo que está resaltado en negrita. ¿Quién fue que se levantó? Pedro. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Dijo: Dios no lo quiera, Señor. Pero Dios lo quería decir. ¿Por qué Dios no lo quería decir? Dios lo quiso decir, y el Señor Jesús le dio testimonio acerca de que esto iba a pasar reiteradas veces. Entonces Pedro le dice: esto no te puede pasar. Jesús les afirmó: esto es lo que va a pasar conmigo, para esto he venido, esto es lo que tiene que acontecer. Pero Pedro se opuso a que Cristo pasara por esta situación. ¿Se imagina? Contraviniendo lo que Dios ya había hecho, que no lo quisiera y que no le pasara. Entonces, ¿qué pasó con Jesús? Se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, adversario, apártate de mí, oponente, pues eres un tropiezo para mí. Tu orgullo quiere ser un tropiezo para mí. Tu situación de ansiedad quiere ser un tropiezo para mí, porque no tienes en orden tus pensamientos. No has entendido lo que te he dicho todo el tiempo que has estado conmigo. Por eso le dice: tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. ¿Qué sucede con los hombres? Los hombres viven en orgullo. El hombre siempre quiere ser galardonado, quiere ser visto, quiere ser mostrado. En otras ocasiones, el hombre se esconde para que tengan lástima de él. El hombre se aparta de todo para que diga: mire qué sencillo y humilde es él. Y ese solamente es una falsa actuación de humildad. Dentro de todo eso está la situación de orgullo y la ansiedad. Así que mucho cuidado, porque el enemigo quiere actuar a través de nosotros para levantarnos como oponentes a la voluntad de Dios. Nos quiere levantar como personas que adversamos lo que Dios quiere hacer en su iglesia. Muchas personas caemos en esa situación, en algunas situaciones, en algunas cosas, y decimos: no, esto no, porque se mira feo, porque me parece que no es razonable, porque es que esto no estamos para razonarlo, estamos para acatar y cumplir la voluntad de Dios. Y si Dios lo permite, oramos a favor de ello. Con toda la situación que se está viendo en el mundo en este momento, muchas veces con el orgullo nos levantamos y decimos: vamos a parar toda esta situación. Amado, ¿qué sabe usted? Que si en la voluntad del Padre Dios lo está permitiendo para que la gente se mueva en arrepentimiento y se convierta a Él. Esto es importante, y la única forma de que lo vamos a lograr es si estamos sobrios y si estamos velando. Vamos a escuchar entonces la voz del Espíritu Santo que nos dice: es correcto, déjalo pasar. Ora nada más para que la fe no falte. Ora nada más para que esta fe esté en el corazón de las personas y se vuelvan a mi Padre Celestial. Es bien importante entonces saber que no nos estamos levantando como oponentes, como adversarios a la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo podemos hacer? Bien, lo vamos a hacer viendo este siguiente subtítulo. El siguiente subtítulo es: ¿la mente perturbada a qué responde? Hágase esta pregunta. ¿Una mente perturbada a qué responde? ¿Responde a lo correcto o a lo incorrecto? Es importante saberlo a través del desarrollo de este subtítulo. Y nos vamos a apoyar en esta porción bíblica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5 en adelante, en Reina Valera actualizada 2015. Dice: todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen. Y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, vestidos de la coraza de la fe y del amor, y con el casco de la esperanza de la salvación.
porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, miremos lo que está resaltado en negrita. Todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. Dios nos está dando la condición de nuestra vida. ¿Quiénes somos nosotros en el reino? Nosotros pertenecemos a la luz inaccesible de nuestro Padre Celestial. Nosotros sí lo accesamos por medio de Cristo. Entonces somos hijos de luz e hijos del día. No andamos en oscuridad, no andamos ni en las tinieblas. Por tanto, dice el Señor, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Mire que Pablo aquí reitera lo que Pedro nos ha estado diciendo, porque ellos concuerdan en el espíritu. Dice, no durmamos como los demás, sino estemos atentos, estemos vigilantes, estemos con una mente que está atenta a todo lo que el enemigo quiera hacer. Y seamos sobrios, no nos embriaguemos con el orgullo, con la ansiedad, con las situaciones del mundo, con las cosas que el enemigo quiere presentar. Dice más adelante, ¿cómo podemos estar vigilantes y estar sobrios? Vestidos de la coraza de la fe y del amor. Recordemos que tanto la fe y el amor vienen de Jesucristo nuestro Señor. La fe de Cristo es la que está en cada uno de nosotros los cristianos, y el amor del Señor que fue derramado por su Espíritu cuando Él vino a nosotros recibirle como Señor y Salvador de nuestras vidas. Con eso nosotros tenemos un vestido que es como una coraza en contra de los ataques del enemigo. Y sigue adelante y dice, y con el casco de la esperanza de la salvación. Nosotros que ya somos salvos, que ya pertenecemos al Señor, eso actúa como un casco en nuestra cabeza para que el enemigo no infiltre pensamientos, no infiltre situaciones del mundo, como lo es el orgullo, que es una piedra máxima de tropiezo para nuestro caminar delante de Dios y para afectar a nuestros hermanos en Cristo. Mire qué precioso todo lo que el Señor ha dispuesto en nuestras vidas. Entonces tenemos un casco que es la esperanza de la salvación que Dios va a operar cuando Cristo venga por nosotros, su iglesia. Dice más adelante, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No nos ha puesto Dios para que cuando venga el juicio final, su ira recaiga sobre nosotros. Eso no va a suceder. Por eso es importante entender en este momento, con esta situación del coronavirus, esto no es un juicio de Dios. Esto no es la ira de Dios. Dios sí lo permite en su amor, en su bondad, en esa situación de querer que las personas se arrepientan y vengan a Él. Está permitiendo el ataque del enemigo, pero no es el juicio. Eso no es la ira de Dios. Eso va a ser en el juicio, cuando Él venga por nosotros y después juzgue a todos aquellos que no le quisieron recibir perdón. Eso va a ser, sí, la ira de Dios que va a caer sobre aquellos que no le recibieron. Y esa salvación nosotros la alcanzamos solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que vamos a desarrollar en este momento el subtema una mente perturbada. ¿A qué responde? Una mente perturbada está ansiosa y agitada y no sabe a qué responder porque se le vienen muchos pensamientos encontrados y muchas veces va a repeler la voluntad de nuestro Padre Celestial. Mire cómo sucedió, por ejemplo, con Marta, la hermana de María y Lázaro. Marta tenía de visita nada más y nada menos que a Jesucristo, que era amigo de ellos. Y en ese momento que Jesucristo llega y está con ellos, en ese tiempo tan precioso que es un tiempo para comunión, Marta está agitada. Marta está barriendo, sacudiendo, limpiando, haciendo un montón de cosas. Pero María, su hermana menor, está ahí, atenta a la voz del Señor Jesucristo. ¿Y qué pasa con Marta? Marta se levanta como una adversario, como una oponente, y le dice al Señor Jesús, ¿por qué dejas que María esté ahí y que no me ayude en todos estos quehaceres que tengo en la casa? El Señor Jesús, que le dijo a Marta, 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 turbada estás, muy ansiosa estás, no sabes lo que estás pidiendo. Tú deberías estar en esta posición que está tu hermana, pues esto, en lo que ella está en lo mejor. Está recibiendo la palabra de vida. Está aquí a los pies del Maestro.
y tú por tus quehaceres y tu agite y todo este orgullo, estás ahí en un afán que no permites que mi palabra llegue a ti. ¿Sí? ¿Lo parafraseé bien, cree usted? Mire, amado, esto es lo que sucede. Marta estaba en una situación que más bien quería oponerse a lo mejor que estaba sucediendo en María. A los pies del Maestro, recibiendo el pan de vida que es su palabra. Así actúa una mente orgullosa y ansiosa. Y no permite que la palabra del Señor pueda penetrar en él o en ella, dependiendo de la persona que sea, porque su mente está siempre maquinando muchas otras cosas, porque significa que el enemigo ya la infiltró. ¿Qué hace el enemigo? Maquinar cosas en contra de la iglesia del Señor. ¿Qué hace una persona en orgullo que es miembro de la iglesia? Le empiezan a maquinar muchas situaciones en las cuales cree que deben ser las que se deben hacer porque es lo correcto. Tengamos mucho cuidado, porque una mente perturbada, ¿a qué va a responder? Yo le digo, a las cosas del enemigo, a las cosas del mundo y no a las cosas del Señor, y posiblemente repele lo que el Señor quiere traer a su vida como mandato. Una mente perturbada permite el engaño, está en agite, y entonces comienza a penetrar en tinieblas, a estar en oscuridad. Y en la oscuridad la luz no le puede iluminar, no le puede guiar, porque ya no existen más razones sino la de uno mismo. Va a repeler las cosas de Dios, entonces la luz no puede llegar como una guía para salir de esa oscuridad. Por eso no podemos permitir el orgullo. Es una piedra tremenda de tropiezo que causa la ansiedad y en la ansiedad perturba nuestra mente y no nos deja pensar bien. Y el enemigo tiene una gran oportunidad en nuestras vidas para tirarnos al piso, para revolcarnos en la inmundicia de la cual ya Cristo nos sacó. Por eso no lo debemos permitir. Tenemos que estar parados en donde Cristo nos ha detenido, nos ha puesto, nos ha establecido, que es en la luz inaccesible de nuestro Padre Celestial. ¿Para quién es inaccesible? ¿Para los que somos hijos? No, nosotros ya estamos en su presencia, ya vivimos en esa luz. Sino para aquellos que aman las tinieblas. Una mente orgullosa y ansiosa, por ende, va a amar la oscuridad porque quiere la oscuridad de su mente carnal, de su mente anímica. Va a reaccionar a ello y se va a ir absorbiendo más y más. ¿Qué pasa con esta persona? Esta persona cae en religiosidad. No podemos permitir la religiosidad en nuestros corazones. ¿Qué es la religiosidad? Sino aquella situación en la cual estamos actuando como si fuéramos hijos de Dios. Para ser hijos de Dios no necesitamos actuar. Es una condición de vida que Cristo la estableció en cada uno de nosotros. Pero el que está en orgullo, el que está en ansiedad, actúa como hijo de Dios. Canta como un hijo de Dios. Levanta las manos como hijo de Dios. Aparenta que está cantando en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque como el diablo le ha infiltrado y es un adversario, es un actor, a nosotros nos lleva a actuar como que si fuéramos ese hijo de Dios. Si estamos en orgullo y en ansiedad. Recuérdelo, el orgullo es la piedra máxima de tropiezo. Entonces, si nosotros lo hemos permitido, vamos a actuar. ¿Por qué le digo esto? Porque si pedimos un testimonio de algunas personas que están alrededor de nosotros, ¿qué van a decir? En la iglesia es una persona, pero en casa es otra persona. En la iglesia es una persona, pero en el trabajo es otra persona. Cuando está con ustedes es una cosa, pero cuando está en el futbolito es otra cosa. Cuando está jugando con sus hijos es una cosa, pero cuando está con los adultos es otra cosa. En la iglesia no le dice nada malo y feo a su esposa, pero en la casa ¿cómo le grita? En la iglesia la esposa parece que es una mujer sujeta a su marido, pero en la casa nada que ver, es diferente y los griteríos se dejan oír. ¿Cómo estamos actuando? Como un actor profesional, así como Satanás quiere que nosotros seamos religiosos, el religioso es un actor que parece que es un hijo de Dios, o estamos siendo hijos legítimos del Padre. ¿Cómo estamos actuando delante del Señor? Como aquellos que no tenemos orgullo, sino que lo hemos hecho todo a un lado y lo hemos entregado todo a los pies del Maestro. Que le hemos dicho, Señor, toma tú este lugar. Yo únicamente estoy aquí
para ser tu hijo, para ser tu esclavo, para cumplir con tu voluntad. Tú mandas y yo obedezco. ¿En qué posición estamos? Es importante poder formularnos estas preguntas, poder indagar en nuestros corazones, poder vernos y poder actuar conforme a la palabra de Dios como hijos de Dios que vivimos en la luz inaccesible de nuestro Padre Celestial. Yo hoy quiero dejarle un ejercicio espiritual con su familia. Indague con su familia, sin enojarse, sin repelerles, sin oponerse, sin ser adversario, sino recibiendo lo que el Señor quiere hablarle a través de su familia. ¿Cómo se mira a usted delante de ellos? ¿Cómo lo miran a usted? ¿Como un hijo legítimo de Dios o como un hijo que está actuando como una persona que fue salva? Es importante que lo desarrolle esto. Vamos a esta porción bíblica. Esta porción bíblica trae siempre luz a nuestras vidas. Y mire lo que está expresado en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Reina Valera actualizada 2015. Dice: por eso, con la mente preparada para actuar y siendo sobrios, pongan su esperanza completamente en la gracia que le es traída en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a las pasiones que antes tenían estando en su ignorancia. Antes bien, así como aquel que los ha llamado es santo, también sean santos ustedes en todo aspecto de su manera de vivir. Fijando nuestra mirada en lo que está resaltado en negrita, mire que el Señor a través de Pedro nos reitera: con la mente preparada para actuar. ¿Qué significa esto? Vigilante, atenta. Y siendo sobrios, continúa, mire, reiterándonos el Señor sobre la sobriedad y sobre la mente ágil o atenta o alerta, o que está velando. Pongan su esperanza completamente en la gracia que les es traída en la revelación de Jesucristo. Eso significa en la salvación tan grande que operó el Señor por medio de Jesucristo para que vivan en este mundo, no como si fueran del mundo, sino como hijos míos del Padre Celestial que tienen establecida su ciudadanía en el reino de los cielos. Dice: como hijos obedientes. Los hijos somos obedientes a la voluntad del Padre, no nos oponemos, no la adversamos, sino la cumplimos. Tú hablas, Padre, y nosotros obedecemos. Mire, hijos obedientes. Así como aquel que los ha llamado es santo, también seamos santos nosotros en todo aspecto de nuestra manera de vivir. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Esa santidad nos dice acerca de estar alejados de las cosas del mundo, de la inmundicia, que no participamos en ella. El orgullo, la ansiedad, son cosas de la carne, son cosas del mundo. Es inmundicia. No podemos participar de ello. Participamos entonces de la paz, del sosiego, del reposar en el Señor, de estar quietos en la voluntad del Padre, de poderle escuchar y poder entonces obedecer a las palabras que el Padre nos transmite por su Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor quiere, que no seamos hijos de la oscuridad, hijos de las tinieblas, sino hijos de luz, que ya no repelemos, ya no adversamos su santa voluntad sobre cada uno de nosotros. Definitivamente nosotros no confiamos ni en la carne, ni en el alma, ni en las cosas del mundo, sino solamente en el Espíritu Santo que Jesucristo nos dio a cada uno de nosotros que le hemos reconocido. Por eso no estamos contraviniendo la voluntad del Padre. Por eso es que nosotros no andamos con una mente perturbada. Nosotros sabemos a qué respondemos. Respondemos a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Para hacer esto, no permitamos el orgullo. No permitamos que el orgullo nos lleve a la ansiedad, porque nos va a meter en tinieblas. Y eso nos va a hacer que estemos siempre como adversarios contra la voluntad de nuestro Padre Celestial. A oponernos a lo que el Señor quiere hacer por medio de su iglesia, por medio de cada uno de nosotros, hacia el mundo. Tenemos que estar descansados en Él. Y si estamos descansados en Él, el Señor hará grandes cosas, maravillosas cosas por medio de cada uno de nosotros. No lo olvidemos, amada iglesia. No lo olvidemos. Satanás es un actor que quiere llevarnos al orgullo, a la prepotencia, a querer mostrar lo que no somos. Cuando nosotros lo que somos es
hijos de Dios y estamos sumisos, completamente obedientes a su voluntad y como Él lo estableció para que nosotros lo viviéramos en su iglesia y a través de la iglesia hacia el mundo. No somos del mundo, estamos en este mundo, pero nuestra ciudadanía es hijos del reino de Dios. Amén. Para esto, miremos esta otra porción que reitera precisamente el hecho de nuestra mente y acerca de velar. Mire lo que dice 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7 en Nueva Versión Internacional. Ya se acerca el fin de todas las cosas, así que, para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Resaltemos todo el versículo, pero sobre todo lo que está en negrita. Ya se acerca el fin de todas las cosas, es el fin del mundo. Esto pronto va a pasar, esto pronto va a suceder, nuestro Señor viene por nosotros. Amén, ya viene el Señor por su iglesia. Así que, para orar bien, para comunicarnos con el Padre bien, para buscar la voluntad del Padre bien, mantengámonos sobrios. Dice la palabra, tenemos que estar sobrios, nada que alieniza nuestra mente, nada que perturba nuestra mente, con una mente despejada, sobrios, alejados de toda embriaguez del mundo y con la mente atenta, alerta, despejada para poder recibir entonces la voluntad de nuestro Padre Celestial. Esto va a provocar lo que a continuación Pedro nos aconseja, siempre en su carta. Miremos por favor esta siguiente porción bíblica. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 9. Resistan al tal, estando firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo entre sus hermanos en todo el mundo. Nuevamente, fijando la atención en lo que está resaltado en negrita, dice Pedro, resistan al enemigo, al tal, a Satanás, al diablo, resístanlo estando firmes en la fe que Cristo nos ha dado, en la fe de que Dios es real, de que Cristo cumplió esa obra maravillosa en la cruz del Calvario a favor de cada uno de nosotros, de que nosotros en fe le pertenecemos al Señor y somos miembros de su iglesia, somos miembros del reino, vivimos en la luz inaccesible de nuestro Padre, estamos siempre en la presencia de Dios, no buscamos la presencia de Dios, estamos en la presencia de Dios, no vivimos en oscuridad, no vivimos en tiniebla, la luz del Señor nos acompaña aun cuando estamos dormidos. Nosotros vivimos en la voluntad, en la luz inaccesible de nuestro Padre Celestial y esto es importante para derrotar al enemigo. Sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos alrededor del mundo. Esto significa, mis amados, que todos nuestros hermanos tienen circunstancias, tienen problemas, tienen necesidades alrededor del mundo, así como la tenemos nosotros. Pero su fe no mengua, su fe no disminuye, porque como es la fe de Cristo, se mantienen firmes, así como nosotros nos mantenemos firmes en la voluntad del Padre. No permitimos orgullo y al no permitir el orgullo, no permitimos la ansiedad, porque como nos enseñaba Dilcia, esos van tomados de las manos y afectan nuestra relación con el Señor. No lo permitamos. No lo permitamos porque todo esto le sucede a nuestros hermanos. Pero queremos, al igual que todos nuestros hermanos, que cuando venga el Señor y finalice este tiempo, irnos con el Señor juntamente todos los hermanos alrededor del mundo, de África, de Asia, de Oceanía, de Europa, de América. Irnos todos juntos. Gloria a Dios. Estaremos resistiendo al enemigo entonces con una mente alerta, con una mente que está sobria, con una vida que está atenta y velando para que el enemigo no le ataque. Esto es fe. Cuando tenemos fe, permanecemos de esa forma. No le damos ningún chance al enemigo para que el enemigo nos ataque, nos afecte como una piedra de tropiezo, de tal manera que nos haga caer de la gracia a la cual el Señor ya nos puso. Amados, qué tremendo que el Señor se preocupa por nosotros. Hablándolos de eso de preocuparse, no es que Él está afligido, sino de que con ese amor, como hijos, no quiere que nosotros volvamos atrás. Él sabe lo que nos conviene y nos dio fe para creer en Él y para permanecer en Él. No lo permitamos que el enemigo pueda influir en nuestras vidas.
¿Qué va a suceder cuando esto haya pasado? Todo pasa. Así como estamos en la situación actualmente en este mundo, así como las situaciones de dolor, de padecimiento, de enfermedad, de hambre, de falta de trabajo, de tener problemas con los compañeros, con los vecinos, esto va a pasar. Nosotros tenemos que mantenernos fieles al Señor y mostrando el amor del Señor a todas las personas. ¿Qué va a pasar entonces? Miremos lo que está escrito en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Y cuando hayan padecido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, quien los ha llamado a su eterna gloria en Cristo Jesús, Él mismo los restaurará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. A Él sea el dominio por los siglos. Amén. Fijemos, por favor, nuestra mirada en lo que está resaltado en negrita. Dice que Dios mismo nos va a restaurar después de que hayan pasado todas estas situaciones. Nos va a restaurar en lo que estábamos, en el caminar. Vamos a sufrir, vamos a padecer, no sé. Pueden pasar muchas cosas, pero nosotros permanecemos en el Señor y el Señor se va a encargar siempre de restaurarnos a ese bien en el que estamos viviendo con Él. Nos va a afirmar, dice que los afirmará, nos va a afirmar en esa vida preciosa del Señor. Los fortalecerá por los padecimientos, por las situaciones, por los problemas, por los conflictos. A veces estamos débiles, pero no vamos a caer en orgullo, no vamos a caer en una situación de ansiedad. El Señor mismo nos va a fortalecer y la fuerza del Señor produce gozo en nuestras vidas. Amén. Entonces nos va a fortalecer y dice, nos va a establecer. Nos va a establecer como hijos suyos delante del mundo. Que este padeció, que este tuvo tal problema, pero ahí está, reinando en la victoria del Señor Jesucristo. Porque Cristo le dio su victoria para que nosotros seamos más que victoriosos ante las situaciones del mundo, ante las situaciones de dolor, situaciones de pena, de conflictos, de pandemias, de cualquier cosa que pueda suceder en el mundo, guerras, cualquier cosa que se nombre. El Señor nos va a levantar más que victoriosos en Cristo Jesús. Él mismo nos va a establecer diciendo, estos son mis hijos, estos son los que van conmigo a la vida eterna. Gloria a nuestro Padre Celestial, porque el versículo 11 dice, a Él sea el dominio por los siglos. Amén. A Él le pertenece. A Él sea la gloria, no a nosotros. Nosotros no queremos nada. Si hemos de sentirnos orgullosos, dice la palabra, por algo, es por la cruz y la victoria de nuestro Señor Jesucristo, porque Él sí lo venció todo. Él todo lo venció, a Él sea la gloria, a Él sean los aplausos, a Él sean los cantos, a Él sea la alabanza, la adoración, a Él sea levantar las manos o arrodillarse, a Él sea la atención a la palabra que Él da, palabra que es vida, palabra que es pan, palabra que nos llena, que nos satisface, que nos lleva adelante. A Él sea la gloria. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Bien, vamos a concluir entonces. Vamos a concluir con esta última parte y finalmente las tres enseñanzas que pudimos dar sobre qué oportunidades le da la iglesia al diablo. Pudimos ver cuántas oportunidades le damos al diablo. Concluyamos entonces. Como iglesia de Jesucristo, amados, es importante siempre estarnos preguntando. ¿Por qué debemos preguntarnos qué oportunidad le damos al diablo? Para que no le demos ninguna oportunidad. ¿Qué merece el diablo de nosotros? Absolutamente nada. Él no hizo nada, sino solamente querernos matar, destruir. Él lo que quiere es nuestra perdición total. No le debemos nada. Él no se merece nada de nosotros. Debemos entonces vivir con sobriedad esta vida. ¿Sí? Se emborracha mucho uno con el orgullo. Se jacta de muchas cosas, quiere muchas alturas, a las cuales Dios no nos quiere. Porque sabe que vamos a caer y el golpe va a ser peor o mayor. Dios quiere que estemos alertas, porque el enemigo, como un actor profesional, va a querer atacarnos de diferentes maneras. Y nosotros no podemos olvidarnos de que estamos en esta tierra representando a Jesucristo, porque nosotros no somos Jesucristo, lo representamos a Él. Su vida está en nosotros y Él se manifiesta a través de nosotros. Pero nosotros somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Él es el centro de nuestras vidas. Cristo debe ser el centro de nuestros pensamientos, el centro de nuestro actuar, el centro de nuestro vivir en todo momento.
Ese centro dará siempre luz a nuestras vidas y no permitirá las tinieblas. Por eso es importante recordar entonces que el centro de nuestras vidas nos dio un consejo, y ese consejo es supremo, amados. Para cumplirlo, velarlo y estar siempre ágil en nuestra mente, atentos de que no desaparezca, que nuestra vida espiritual lo levante sobre la vida anímica. La vida anímica quizás se oponga, quizás adverse con lo que el Señor nos aconsejó. Es un consejo supremo, pero también es un mandato supremo. Mire lo que el Señor nos dice en esta porción bíblica. Mateo, capítulo 16, versículo 24, versión Dios habla hoy. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Resaltemos por favor lo que está en negrita, dándole una base con lo que dice antes. Luego Jesús dijo a sus discípulos, o sea, Jesús se lo dice a la iglesia: si alguno quiere ser discípulo mío, si alguno que son mis discípulos en este momento quiere seguir siendo discípulo mío, olvídese de sí mismo, olvídese de sus pensamientos, de sus deseos, de sus anhelos, de querer levantarse por sobre todo los demás, o de querer opacarse y esconderse de todo lo demás. Olvídese de eso. Usted no vive para usted mismo, usted vive para mí. Si usted quiere vivir para mí, olvídese de usted mismo, cargue con su cruz, como hice yo por toda la humanidad que cargué con mi cruz, y sígame. ¿Y a quién seguimos? Únicamente al Señor Jesús. A Él le pertenece la gloria, la honra y el poder. Amén. Hemos finalizado y le damos gracias a Dios por esta serie de 3 mensajes. ¿Qué oportunidades le damos al diablo como iglesia del Señor? Es una forma de pensar siempre buena, porque nos sitúa en donde estamos. Y si nosotros sabemos que le pertenecemos al reino, no le podemos pertenecer a las tinieblas. Amén. Por eso, al final de este mensaje, después, vienen unos ejercicios que usted va a realizar con su familia, como se lo mencioné antes. Y esos ejercicios van enumerados para que usted lo pueda realizar juntamente en amor y en esa privacidad familiar, para darnos cuenta cómo estamos viviendo esta vida como hijos de Dios. Que no seamos actores, que no seamos ni oponentes ni adversarios de la voluntad del Padre, sino que lo vivamos naturalmente, enteramente, poderosamente, espiritualmente, en amor a nuestro Señor Jesucristo. Bendecidos mis amados, les amo mucho junto con todo el equipo pastoral.